Platillo volante, Haunebu Mark II. II es 2 en alemán. Flying Saucer, como se dice en inglés, platillo volante. Por eso lo típico es el modelo primitivo en base a los modelos en alemán, en idioma alemán, que los científicos e ingenieros alemanes de la Segunda Guerra Mundial y antes han hecho en base a los Vedas y los textos védicos y la Biblia y otros textos antiguos que yo no tengo la capacidad para leer tanto porque soy simplemente un mortal común y corriente en mi esquina, pero es fascinante. Además, esto dejó en ridículo a todas las demás aeronaves de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es el Avro Canadá VZ9, inventado por ingenieros canadienses en Canadá en los 1950, como ves, platillo volante. De hecho, fue en conjunto entre la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Fuerza Aérea de Canadá. Se desarrolló en Canadá. Luego, de repente, la empresa fue cerrada. Dijeron que no era lo que el ejército estaba esperando, que no tenía pues que no funcionaba como tenía que ser, y el proyecto fue desmantelado y fue puesto final, y muchos ingenieros canadienses y americanos se quedaron sin trabajo de un día para otro. Esta construcción se basa en los modelos en alemán que los aliados encontraron en Alemania, dejados por los alemanes, Deutsch, del V7. El V7, que fue un Flying Saucer, un platillo volante alemán, manufacturado y producido enteramente en Alemania por manos de ingenieros Deutsch, alemanes. Deutschland y en Austria, en Deutschland, Alemania y en Österreich, Austria. Bien, vamos allá, vamos a aprender alemán. Energía sin límites, extraída de los vórtices de los fluidos, que puede ser mercurio líquido o puede ser otro tipo de fluidos, o puede ser también lo que te da energía eléctrica magnética. De hecho, la misma tecnología que se ha visto en los edificios del mundo antiguo, que tanto te he mostrado en imágenes blanco y negro, que te voy a mostrar más en el futuro cuando ya clasifique más mis imágenes y fotos. Esto es patente alemana. De hecho, esto es patente registrada en Alemania durante y antes de la Segunda Guerra Mundial para extraer esa energía eléctrica magnética sin límites de los discos voladores en funcionamiento mediante el uso de los vórtices. Por eso la forma de disco volador rotativo, que rota, que gira, es la cúspide de ingeniería de aeronaves, ingeniería de naves voladoras, tal y como está en la Biblia, los textos bíblicos 777 y los Vedas, que la India de antes no tiene nada que ver con la India de hoy, y también de otras partes del mundo, porque hay muchos textos en muchos idiomas antiguos, y me encanta el arameo, el idioma que habló Jesucristo. Bien. Aparte que tenemos que ver también porque todo es geopolítica militar y armamento. Este fue un proyecto de los alemanes para construir el tanque definitivo. Y ahí pues para que veas la diferencia entre lo que tenía que haber sido el Landkreuzer P-1000 en comparación con tu tanque típico de cualquier país del mundo. No se llegó a construir, pero lo que sí se llegó a construir, y seguramente lo sabes, es el P-1500, que te deja tieso a ras del suelo, un enorme vehículo sobre ferrocarril, armado, equipado con lo que se llama el Schwerer Gustav Cannon, el cañón Schwerer Gustav de 800 milímetros. Tócatelos, ya sabes que tan pesado fue este P-1500 Monster que tuvo que ir por encima de varias plataformas de ferrocarriles, o sea, varios ferrocarriles. O sea, con un solo ferrocarril no era suficiente. Y cuando tú disparabas algo así, todo el mundo se enteraba. Sí, bien. Esto, que es el típico bombardero B-2 Spirit americano de los estadounidenses, que es ingeniería producida en Estados Unidos, es el Stealth Bomber, que no puede ser detectado por radares, que de hecho es lo que se usó en Irán cuando el presidente Trump recientemente pues puso final al complejo industrial nuclear de Irán.
y ahora Irán por fin se ha liberado del Islam, pues este bombardero no existiría hoy en día de no ser por los planos en alemán que los americanos y los rusos se llevaron cada uno por su parte a Estados Unidos y Rusia después de la Segunda Guerra Mundial. Son los planos del avión que ahora te lo voy a mostrar, el Horten. O sea, el B-2 americano no existiría sin el Horten alemán, Deutsch. Que de hecho, tanto eran, cuando llegaron los aliados en Alemania, tuvieron que pasarse un año y medio, 2 años, en inglés y en ruso para traducir la terminología de aeronaves que solamente existía en alemán. No, los americanos y los rusos no tenían esa terminología en ruso y en inglés. Tuvieron que dedicar tiempo para traducir los documentos en alemán porque solamente existía en alemán. Terminología que hasta ese punto nadie tenía en ingeniería de aeronaves. Pero esto no te lo va a contar nadie porque vende más alienígenas feos. Y desconocimiento. Bien, recreación del Horten HO-229 bombardero fighter, porque antes tenías fighter jets, aviones de combate, o tenías bombarderos. Este era por doble, fighter, avión de pelea, y bombardero. El Horten alemán 229, que esto es la reconstrucción 3D de lo que tenía que haber sido en masa producción, el primer jet de la historia del siglo XX. Digo siglo XX porque antes existían jets, por supuesto, en la antigüedad, y las razas de seres humanos inferiores como nosotros, pues llegaban a la humanidad superior y decíamos que eran dioses. Bien. Y este es día 7 de febrero de 1945, 7 de febrero del 45, en Alemania, en pleno uso el Horten 229. En esto se basa la suprema tecnología de los americanos y los rusos, se basa en el Horten 229 que existió, y aquí es un modelo que se recuperó. Este es el 229 V3, versión 3 de la Segunda Guerra Mundial. Jet, ingeniería alemana de los alemanes Deutsch en Alemania y en Austria, solo ellos lo tenían, y los americanos y los rusos llegaron, y pues los planos que los alemanes los dejaron allí. Por cierto, cuando llegaron los americanos y los rusos, solo encontraron tecnología de cohetes y de jets. Nunca se encontró en Alemania la tecnología de platillos volantes y que funcionaban con vórtices de electromagnetismo, y tampoco se encontraron las tecnologías de los submarinos. Bien, que tampoco te lo van a hablar porque vende más lo de los alienígenas. Este es el piloto americano Kenneth Arnold, que muestra lo que, según él, cuando está pilotando su avión en el día 24 de junio 1947, 2 años después de la Segunda Guerra Mundial, vio en Mount Rainier, en Washington. Él era piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pilotando uno de los primitivos aviones americanos, y vio esto en el cielo. Y a partir de allí empezó, a partir de ese momento de 1947, empezó todo esto de he visto objetos voladores no identificados. Evidentemente también es basado en un modelo alemán de los proyectos y documentos alemanes en alemán, que luego, pues, después de traducir los documentos, rápidamente en el 47 aparecieron en los cielos de América, de Estados Unidos y de Canadá y de México, pues este tipo de aeronaves. Bien, esto es otro de los planos alemanes, platillo volante, mostrando los vórtices, muy importante los vórtices y la fuerza centrífuga con centrípeta. Aparte de que es importante conocerte que esto también se puede hacer con combustión química. Por eso hay que poner la diferencia entre lo que son combustión química, que es lo que usan los americanos, rusos y otros países del mundo, y lo que es la energía ilimitada eléctrica magnética y campo electromagnético. Esto es el Flugreisel. En alemán, ingeniería alemana, en Alemania, en Austria, durante la Segunda Guerra Mundial, por los científicos, hombres como tú, que tienen que ir al baño, alemanes. Y este es otro alemán cuyo nombre no voy a decir porque, bueno, pues no quiero decirlo ahora, pero salió en los 90 incluso hablando sobre esto.
trabajando en su disco, y ahí está el plano en la parte izquierda inferior, todo es y movimiento rotatorio de disco, por eso los platillos volantes, y este es él en Alemania y en Austria durante la Segunda Guerra Mundial, cuando era joven. Yo lo vi como viejo también en el vídeo, en los 90 creo que ya ha muerto, pues construyendo lo que es ingeniería alemana basada en los textos antiguos, incluyendo los bíblicos. Bien, y esto, foto tomada desde un avión alemán en los cielos de Austria en 1944, y se ve lo que se llama el Foo Fighter, lo que los americanos, los franceses y los rusos dijeron Foo Fighter. Es un globo de luz que se veía. Esta fue una de las primeras fotos que se tomaron. Hubo algunas antes en el 42-43, pero en el 44 se vio esta, y en el 45 en los cielos de Alemania. Aquí hay dos aviones alemanes y ahí hay dos luces en medio que son dos globos luminosos que decían los pilotos, tanto los americanos como los alemanes, porque esto fue secreto. O sea, el mismo ejército alemán desconocía de esto porque existían proyectos top secretos alemanes en Alemania, que no todo el mundo, o sea, por el simple hecho de que tú eras alemán, no sabías de esto. Eran una parte de los alemanes que sabían de esto. Por eso era geheim, secreto. Top geheim, geheim significa secreto. Y esto es para que sepas que el inglés y el alemán son idiomas germánicos. The Fireball, en alemán Feuerball. ¿Ves tú? Fireball en inglés, Feuerball en alemán. Esto es un dispositivo capaz de interferir con las frecuencias de radio y de radar de las aeronaves de los aliados. Esto fue producido por los alemanes y emitían intensos campos electrónicos y gases, y interferían en la radio y los radares de los aliados. Ahora entiendes que esto se puede usar también en el Triángulo de las Bermudas y en el Ártico y en Antártica y en cualquier parte del mundo, cuando de repente dice el ejército americano o ruso, y que lo han dicho durante los últimos 80 años, que tengo los documentos en alemán, de que de repente no podían, todo se volvía loco en sus dispositivos y no podían seguir a esas aeronaves y submarinos que era de nacionalidad desconocida. Y bueno, pues espero que aprecies este Haunebu Mark II. Imagínate qué tecnología tienen ahora después de 80 años allí en muchas partes del mundo, incluyendo en la cordillera de los Andes en Sudamérica. Hasta el próximo vídeo.